bueno, vamos ahora con tráquea. Tráquea nos va a dar un descanso porque es tranqui, digamos. No hay nada que entender muy... No es complicado. Tráquea va a ser un conducto semirrígido, o sea, no es rígido del todo, pero es algo rígido. Es músculo cartilaginoso, o sea, está compuesto por músculo y por cartílago. También, al igual que la laringe, ¿no? Continúa la laringe, ¿no? Está debajo de la laringe, está debajo del cartílago cricoides y se va a bifurcar, o sea, se va a dividir en dos bronquios. Uno para el pulmón derecho y otro para el pulmón izquierdo. ¿Bien? Entonces tenemos bronquio principal derecho por un lado y bronquio principal izquierdo por el otro. Ahí fíjense tenemos un corte transversal de lo que es la tráquea. Ahí la vamos a ver bien. A ver, fíjense. Bien, se continúa como le dijimos a la laringe, ¿no? Ahí tenemos laringe, se continúa hacia abajo. Y en la zona inferior se va a dividir en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Bueno, y va a estar constituido por cartílago, como lo vemos ahí. Todo esto amarillo que está ahí adelante es cartílago. Y atrás va a tener músculo, que ahora lo vemos igual a eso, no pasa nada. Y fíjense este que está acá. ¿Qué es esto que está acá? Ah, bueno, ahí lo dice, qué boludo. Es el esófago. Bien. Nada más. O sea que por atrás de la tráquea va a estar el esófago discurriendo. Bien. Bueno, ya más o menos dijimos dónde van. En cuanto a generalidades, ¿qué tenemos que saber? Tiene una forma de cilindro aplastado en su parte posterior donde es plana. Bien. Fíjense. Forma de cilindro. Esperen que pongo el puntero. Forma de cilindro sí, porque es... Pero esto que se me para cada rato. Forma de cilindro que es aplanado en su cara posterior. Todo atrás es plano, ¿no? Va a estar constituido por cartílagos que van a ser planos en su, van a ser cartílagos incompletos en su cara posterior. Fíjense, son cartílagos que no son redondeados del todo. Son cartílagos sí, que son un anillo, ahí está, no me salía eso, incompleto en su cara posterior. La cara posterior va a estar completada por músculo, que es el músculo liso. Fíjense acá esto. Todo esto es músculo liso. Cara anterior y laterales son convexas, ¿sí? Como podemos ver ahí, en ese corte. Y nada más, después vemos más en detalle lo que yo le decía de los cartílagos y el músculo. Bien, cilindro aplanado en su parte posterior, donde va a ser plano. Cara anterior y laterales son bastante convexas, como pueden ver ahí, tienen cartílagos en forma de C. Trayectoria y dirección. Bueno, ¿de dónde a dónde van? Principalmente se origina de cartílago cricoides, ¿no? Que el cartílago cricoides iba de C3 a C6, entonces este va a comenzar después de C6. Va a descender, o sea, se va a ir desde lo que es la laringe hasta la región inferior, ingresando a la región del tórax, de forma oblicua hacia adelante. Piénsenlo de forma oblicua, o sea, hacia adelante y de forma oblicua. Lo del a nivel del manubrio no es tan importante. Y bueno, se va a bifurcar, como ya dijimos, en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Ahora, algo importante es que el bronquio principal derecho es casi vertical. O sea, es como que se va continuando a lo que es la tráquea. En cambio, el bronquio principal izquierdo va a ir de forma horizontal. Más que nada horizontal, a ver. Fíjense, esto es la tráquea y esta es una imagen más o menos, pero el bronquio principal derecho continuaría de esa forma. Se iría bien vertical. En cambio, el izquierdo se horizontaliza y se va hacia afuera. Fíjense, y también es más largo. El bronquio principal izquierdo es más largo que el derecho.
Bien, ahí ya vimos generalidades. Y bueno, la terminación, o sea, dónde se termina, es adelante del ángulo external. O sea, la saliencia esta, digamos, el ángulo external está formado entre el manubrio y el cuerpo, ¿no? Ahí tiene una saliencia hacia adelante, ¿se acuerdan? Que si nosotros la localizábamos, iba a estar a la altura del espacio intercostal número 2. Nada más. Bueno, en cuanto a longitud, dimensiones, tiene más o menos 13 centímetros, mucho más larga de lo que era la laringe. Y bueno, es un conducto elástico, eso no me importa mucho. Es mucho más larga, es mucho más grande, digamos, las dimensiones son más grandes transversalmente que antero-posterior. Y nada más. En cuanto a su estructura, esperen, ahí está, eso quería ponerle, fíjense. O sea, lo que dice es que es más su diámetro es mayor. Su diámetro transversal es mayor que el antero-posterior. Nada más de eso. Bien, en cuanto a su estructura, ahí podemos ver lo que es la tráquea. Y va a estar, en cuanto a su estructura, va a estar formada por anillos cartilaginosos, anillos de cartílagos, incompletos en su porción posterior. Van a ser más o menos en un número de 16 a 20. Fíjense, ahí hay 16 a 20 más o menos. Como les dije, incompleto en su porción posterior. Y en la región posterior, estos cartílagos que presentan forma de C van a estar unidos por músculo. Fíjense, todo esto rojo es músculo. Y este músculo es músculo liso. Como decía, presentan forma de C. Esa forma de C también le da la característica de que la tráquea se mantenga siempre abierta y no se cierre. Si no, nos vamos a recontrahogar. Se une en la región posterior por un músculo liso que lo cierra el anillo. Y bueno, y todos estos anillos, estos anillos cartilaginosos van a estar unidos por tejido conjuntivo elástico y de colágeno, que es un tipo de tejido conjuntivo. Digo por tejido conjuntivo, elástico y colágeno. Y tenemos que entender que hay dos cartílagos que tienen características especiales. El primero, ¿por qué? Porque es mucho más ancho que los demás, nada más, que se continúa al cartílago cricoides ese. Y el último se va a ensanchar en su región media. A ver, ¿por qué se ensancha en su región media? Fíjense acá. Este es el último cartílago, que en realidad no en su región media, sino en su región interna. O sea, si nosotros lo vemos por dentro, fíjense, se ensancha en su porción media, en su región interna. ¿Por qué? Porque ahí se va a dividir en el bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Y ese último anillo, ese último cartílago, se denomina carina. Bien, fíjense que es diferente a los otros. El primero es porque es más grande nada más. Esperen que no estaba mostrando la cosita. Acá. El primero es más grande y el último se ensancha en su porción interna, o sea, es como que se divide ahí, y se denomina carina, para continuarse con el bronquio principal derecho por un lado y el bronquio principal izquierdo por el otro. Nada más de tráquea, creo que nada más era de tráquea. Bueno, ahí, fíjense esa imagen. Esa imagen es una tomografía, o sea, al paciente le hicieron una tomografía y después hicieron una reconstrucción que se llama. O sea, es como pasar esas tomografías, pegarlas unas con otras y generar una imagen. Y ahí está de tráquea. Nada más. ¿Podés repetir lo de la Karina? Lo de Doña Karina. Dijimos que teníamos de 16 a 20 cartílagos, ¿no? Que todos los cartílagos eran incompletos en la región posterior. Ahora, ¿qué pasa? El último cartílago, el número 20 o el número 16, depende de cuántos tenga, va a tener característica que es particular. La característica particular es que se ensancha en su parte interna, ¿no? En la región media de la parte interna. Ese ensanchamiento es el que vemos ahí. Ese ensanchamiento es el que vemos acá. Este. ¿Ven? En su porción interna. Y este último cartílago se denomina carina.
Bien, este cartílago último se denomina carina, lleva el nombre de carina. Y la característica que se ensancha su porción interna, su parte interna. Por eso lo podemos ver en esa imagen.